Hoy les vamos a presentar y vamos a develar ante ustedes cómo los intereses corporativos privados han estado en este país sobre el interés público. Cómo aquellos que dicen defender los intereses de los trabajadores han defendido sus propios intereses. Este es un negocio redondo. A partir de que se inventó una emergencia, se entregó sin licitación alguna por 10 años un contrato a una empresa en el norte del país, cuando en el centro y en el sur del país Petroecuador hace lo mismo que esta empresa hace en el norte. Como ustedes comprenderán, si Petroecuador es capaz de hacerlo en el centro del país y es capaz de hacerlo en el sur del país, no había necesidad de que se cree una empresa privada, es decir, un intermediario que gane dinero, lucre dinero de los ecuatorianos para beneficio de intereses particulares. Y además, quienes eran funcionarios y socios de esta empresa. Y tal era el descaro del que estamos hablando, ¿sí? Que nos encontramos con el caso de funcionarios como el señor Iván Báez, ¿sí? Que era jefe abastecedor de Petroecuador, que era quien generaba la necesidad de provisión de gasolina de pesca artesanal, y al mismo tiempo el señor Franklin Cañadas, subgerente de comercialización de Petroecuador, que aprobaba la necesidad y solicitaba el pago, cuando los dos eran socios de la empresa a la que autorizaban el pago. Es decir, es el negocio redondo de la vida. Yo autorizo el pago y yo como socio me beneficio de esos réditos. En este país ha cambiado de tal manera la impunidad que esto que nosotros hemos descubierto 6 años después de estar operando se publicitaba en las oficinas de Petroecuador, y con eslogans como sé dueño de tu hotel, sé dueño de tus sueños, con la plata de los ecuatorianos, debería decir aquí, señores, con la plata que nos corresponde a todos. Cada centavo que esta empresa ha hecho, cada centavo nos pertenece a los ecuatorianos porque no había necesidad de la creación de esta empresa. Nosotros hemos presentado a Petroecuador los hechos que hoy hacemos públicos, y ayer en la tarde le presentamos a la Fiscalía General del Estado todos los elementos que tiene esta Secretaría para que comiencen una investigación tanto en Petroecuador con respecto a un tema administrativo como en la Fiscalía con respecto a un tema penal. A nosotros, en este caso, nos indigna la desvergüenza de algunos cientos de funcionarios que se meten en temas como estos. Y debo confesarles también que me imagino que habrá algunos funcionarios que no tenían claridad al respecto. Por eso hoy aquí emplazo a los dirigentes sindicales a que cumplan con su deber e informen a los empleados de lo que efectivamente pueden estar haciendo, y no tengan la sinvergüencería de salir a defender un negocio que al Ecuador le deja claro que la impunidad ha cambiado. Nosotros en este gobierno no vamos a permitir que eso funcione y no nos vamos a callar, como mucha gente debe haber callado durante 6 años de algo que le avergüenza al país y nos avergüenza a nosotros como funcionarios. En mi calidad de gerente general de la compañía Empresa Pública Petroecuador, he acogido el informe de investigaciones enviado a mi persona por el señor secretario de Transparencia, el cual en su parte principal, como lo manifestara ya, se trata del personal de la empresa Petroecuador que está involucrado como accionistas o presuntos accionistas de la compañía Gasolinas y Petróleo Sociedad Anónima Gaspetro, la misma que mantiene un contrato de prestación de servicio y comercialización de combustibles, pesca artesanal con mi representada, incurriendo continuamente en un conflicto de intereses, violando el reglamento interno de la empresa, motivo por el cual en mi calidad de representante legal informo que se han iniciado las acciones legales pertinentes para que, conforme a lo dispuesto en la Constitución y leyes de la República, se pronuncien las autoridades del trabajo. Hemos realizado la petición de visto bueno, que no es sino la solicitud que hace el empleador para que las causas aducidas para la terminación del contrato sean calificadas como el inspector del trabajo, quien concederá o negará su visto bueno luego de haberle permitido al trabajador ejercitar su derecho a la defensa. Hemos procedido en estricto apego a la ley, pues al pedir a las autoridades del trabajo que notifiquen a las personas involucradas con una petición de visto bueno, con suspensión de labores, hemos dado tiempo a los trabajadores para que ejerzan su derecho a la defensa, aporten las pruebas que consideran necesarias para solucionarse este problema. Lo que sí no podemos permitir es que en ningún caso, teniendo conocimiento de una presunta infracción de los reglamentos de la empresa por parte de los trabajadores, quedarnos callados y no ejercitar las acciones que la ley nos obliga a realizar como autoridades que somos. Por lo expuesto, invito a todos los trabajadores de la empresa pública Petroecuador
a que continúen laborando con eficacia y entrega que nos lleve al cumplimiento de nuestra misión, que no es otra que contribuir al desarrollo del país, por lo que su permanencia estará garantizada por su total entrega en el cumplimiento de sus funciones. Eso es todo cuanto puedo comunicarles. He conocido hace 2 días de este informe presentado por la Secretaría de Transparencia y hasta ahora me duele y me pesa pensar que tantos funcionarios hayan estado envueltos y por tantos años en este presunto conflicto de intereses. También creo que es mi deber el que se garantice y coadyuve a garantizar un debido proceso para los trabajadores en defensa de sus derechos legítimos, tanto para aquellos directamente involucrados como aquellos inducidos, porque no perdona la ley la ignorancia. Sabían perfectamente que no se puede ser socio o accionista de una empresa. Espero que no sea y que la investigación llegue con criterio de justicia y de legalidad a definir quiénes son realmente los verdaderos culpables de este posible tráfico de influencias cuya amplitud realmente me ha dado un estupor. Como ministro de Recursos Naturales No Renovables que tiene la rectoría del sector petrolero, como ustedes saben, estamos empeñados en concretar la política económica de este gobierno que tiene como un eje principal que la empresa pública sea el instrumento privilegiado de gestión de los recursos naturales, petroleros en este caso. Pero ¿cómo hacer de una empresa que sea eficiente, de estándares internacionales, como queremos hacerla, y estamos empeñados en hacerla y lo lograremos, pese a todos los avatares que se puedan dar como este posible de conflicto de intereses, si en el corazón de una empresa no hay la palabra y el valor integridad? Señores, sin integridad no hay empresas eficientes, sin integridad no se puede manejar adecuadamente el sector petrolero. Debo señalar también que de darse el caso de que estos funcionarios y trabajadores estén involucrados en este conflicto de intereses, deberán ser sancionados conforme a ley. Pero también debo garantizar a los trabajadores que no están involucrados en estos presuntos conflictos de intereses, que ellos no tienen nada que temer. Como se ataca la corrupción, se defiende la integridad. Y defenderé a aquellos trabajadores, que son la mayoría de trabajadores de Petroecuador, para que continúen trabajando con toda la tranquilidad que ellos ameritan. Muchas gracias.